me deleito y me gozo. Conocemos hace muchísimos años a la hermana Rosa, ¿verdad? Desde que vivía acá en Puerto Rico, porque creo que ella está en Estados Unidos, pero nos gozamos de que una vez más estemos aquí con ustedes, porque otras veces he compartido, pero hacía tiempo, como ella dice, que no lo hacía. Y aunque estamos nerviositos, ¿verdad? Porque uno siempre, pues estas cosas le dan nervios, predicar la palabra del Señor es algo de suma, ¿cómo te puedo decir? Yo no lo tomo como algo ligero, yo no lo tomo como, ay, yo puedo hacerlo más fácil cantar, ¿verdad? Pero a la hora de hablar en la palabra del Señor, yo creo que hay un cuidado, hay un temor, hay una reverencia, una cosa que yo no te lo puedo explicar, que siempre le causa a uno ese sustito en el pecho, así sea para hablarle a una sola persona, ¿verdad? Que uno le vaya a hablar, siempre le causa a uno esta sensación, pero gloria a Dios, porque sabemos que el día que no lo sintamos, pues estamos mal. Y nada, vamos rapidito a buscar en Primera de Timoteo 6:7, el Primera de Timoteo 6, del versículo 7 al 8, vamos a estar leyendo. Y tengo la versión de Reina Valera, pero es del 95, no sé si tiene algún cambio, porque usualmente es básicamente lo mismo. Y leemos la palabra del Señor, es Primera de Timoteo 6, del 7 al 8. Primera de Timoteo 6, del 7 al 8. Voy como caballo embocado por ahí, ¿verdad? Primera de Timoteo 6, del 7 al 8, y la palabra de Dios se lee en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Voy a volver a leerlo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Vamos a orar, ¿verdad? Por esta palabra y para que el Señor sea eh, disponiendo los corazones en esta mañana y que podamos recibir eso que Dios quiere hablarnos. Amén. Oramos. Padre, bueno, Señor, te doy gracias. Gracias por la oportunidad, por la bendición, Señor, de poder hablarle a estas mujeres en esta mañana, que se han dispuesto, Señor, a detenerse de hacer sus labores, de, del afán de los sábados, que todas tenemos los sábados, ¿verdad? De limpiar, de recoger, de hacer, y se han detenido así como María, Señor, a tus pies en esta hora, a escuchar tu palabra, a escuchar aquello que tú quieres traer a sus vidas, a escuchar aquello que tú quieres, Señor, enderezar en sus corazones, a escuchar aquello, Señor, que las va a edificar, aquello que las va a levantar, aquello que las va a redarguir y aquello que les traerá, Señor, salvación y paz a su corazón y a sus mentes y que las afirmará en ti, Señor, porque ese es el propósito de tu palabra, afirmarnos cada día más en ti, levantar a aquellas que estén cansadas y caídas, Señor, redarguir de pecado, transformar y salvar, Padre. A ti vamos a dar la gloria y la honra, Señor. Yo no tengo nada que dar. Yo soy simple vasija, Señor, vasija que no tiene nada bueno que dar. Pero tú eres el tesoro grande que habita en esta vasija, Señor. Tú eres el grande, tú eres el poderoso y tú estás en mí, Señor. Y yo creo en tu poder, yo creo en tu palabra, yo creo en lo que tú has de hacer en cada una de estas mujeres en esta mañana. A ti daremos la gloria y la honra en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Pido cada una de estas cosas, Señor. Amén y amén. Y nada, me gustaría, ¿verdad?, que me dieras la oportunidad y abundáramos un poquito eh, en lo que era la iglesia de Efeso, en lo que es la ciudad de Éfeso, en quiénes eran, y así ver el contexto y conocer la causa de esta carta de Pablo a Timoteo y conocer más, porque verdaderamente muchas veces leemos las cartas de Pablo, pero no conocemos el trasfondo, no conocemos el contexto, no conocemos las causas por las cuales esas cartas fueron enviadas, qué pasaba con esas iglesias, qué sucedía en el medio de allí, ¿verdad? Y me gustaría que abundáramos un poquito y conociéramos un poquito más, así que me voy a tomar un poquito de tiempo en que veamos el contexto de esas cartas. Éfeso era una gran ciudad,
una ciudad con gran mercader, habían muchísimo personas que llegaban a ese lugar y que mercadeaban en ese lugar. Y por ende, como era una ciudad grande, importante del Imperio Romano, y era un centro activo de negocios y de comercio, traía muchas personas a ese lugar, ¿verdad? Era muy concurrido por gente de allí y extranjeros. Y por ende, eso traía también que hubiera muchas creencias, muchas religiones y muchas personas de diferentes pensamientos en ese lugar. Y por ende también había muchos dioses. En ellos abundaba una cantidad de dioses que era increíble. O sea, de toda clase, como los griegos. Y uno de sus mayores diosas era la diosa Diana. Y allí ellos tenían un templo gigantesco, inmenso, que era una cosa increíble, el cual atraía a muchas personas por lo inmenso y lujoso que era ese templo. Y esa era su diosa, la diosa más grande de ellos en Éfeso, de ese pueblo. Y por ende, la idolatraban, la veneraban y ella era la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Y ellos creían mucho en eso. ¿Qué pasa? Allí en Éfeso también había un grupo de judíos, pero como todos sabemos, los judíos siempre, pues como Dios le estableció, que ellos tenían su grupo, vamos a suponer este es el país, la ciudad de Éfeso, y aquí en este lugar habitaban los judíos, y los judíos habitaban en su área y no se salían de ahí, y no se mezclaban con ninguno de estos profanos, pecadores, ¿verdad? Ni hacían nada con ellos, pues porque ellos eran judíos, no eran cristianos, ¿verdad? Y este pueblo judío habitaba allí en Éfeso, pero ellos no se mezclaban con ellos y ellos tenían su vallado de protección de Jehová que no les permitía juntarse con este pueblo. Por ende, los habitantes de Éfeso, los judíos no eran no gratos, eran personas que ellos la rechazaban porque ellos eran monoteístas, ¿verdad? Monoteísta quiere decir que tienen un solo Dios. Sin embargo, estos eran politeístas, ellos tenían variedad de dioses y eso los hacía chocar, hacía que ellos no tuvieran una buena relación y por ende rechazaban a los judíos y los judíos los rechazaban a ellos. Y así vivían, ¿verdad? ¿Qué pasa? Llega Pablo con las buenas nuevas de salvación, con el Evangelio de Jesucristo, que les empieza a evangelizar y a plasmar aquel amor, aquella gracia, aquella misericordia. A mí yo hablo de esto y de verdad a mí se me van hasta los ojos, yo me emociono. Empieza a hablarles de esa misericordia y de esa gracia de Cristo, de Dios a través de Cristo, y ellos empiezan a escuchar, ¿verdad? Esas buenas nuevas de salvación y empiezan a creer en Dios, empiezan a convertirse al Evangelio de Jesucristo, empiezan a adorar a Dios y a desechar todos esos dioses que tenían, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pues ahí se empieza a formar la iglesia, empiezan a levantarse líderes, empieza a crecer este amor por la palabra, por Dios, y empieza a haber un avivamiento en ese lugar, ¿verdad? Del Evangelio de Cristo, que eso fue lo que provocó Pablo por muchos años en ese lugar. ¿Qué sucede? Ya la iglesia está formada, ya hay unos líderes, ya hay unos diáconos, ya hay un liderato, una iglesia ya preciosa, hermosa, formada en Cristo, fundada en la base, que es Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede? Pablo se va y como todo, ¿verdad? Yo me sorprendía cuando aún leía todo esto porque son cosas que no son nuevas, son cosas que pasaban y que siguen pasando ahora. Se empiezan a levantar falsos maestros dentro de la iglesia y empiezan a llegar a la iglesia y empiezan a hablar otro mensaje, a predicar otra cosa diferente al evangelio de Cristo, empiezan a transversar el evangelio de Cristo, empiezan a creer en cosas que no son la palabra de Cristo y empiezan a crear un caos dentro de la iglesia. Y es ahí que Pablo entonces envía a Timoteo a ese lugar, a Éfeso, a corregir, a amonestar y a ver qué es lo que está pasando allí, porque había un berenjenal, ¿verdad? Hablando un puertorriqueño. Y cuando Timoteo llega a ese lugar, pues se encuentra con todo este acontecimiento. Y ahí es que entonces Pablo, cuando ya Timoteo está allí, envía estas cartas, que es la carta de primera de Timoteo y segunda de Timoteo, ¿verdad? Habiendo dicho esto, pues vamos a centrarnos un poquito ahora más en lo que era el problema de la iglesia. ¿Qué fue lo que Timoteo se encontró allí? Pues Timoteo se encontró allí con unos hombres que
además de hablar y transversar el mensaje de Cristo y empezar a crear división dentro de la iglesia y problemas, se formaban unas discusiones, hermanos, que aquello era horrible, porque entonces este hermano tenía un pensamiento y otro tenía otro, y no había una coinonía, no había una unidad de mente dentro de esa iglesia. Y ese problema, pues, estaba siendo socavando todo lo que era la iglesia y estaba destruyéndola, en pocas palabras. Eso es todo lo que puede pasar cuando hay división, es destrucción. Donde hay división, Dios no está, Dios no opera. Pues por ende, además de esos hombres, esos maestros que estaban tratando de infiltrarse allí, llevando palabra incorrecta y dañando el evangelio, también habían unos que estaban vendiendo el conocimiento de la palabra y eran esos mismos, ¿verdad? Ellos empezaron a sacar dinero de la enseñanza del evangelio, empezaron yo te voy a enseñar, pero yo te voy a cobrar, ¿entienden? Y esa era la mentalidad y empezaron a hacer un negocio también de lo que era el evangelio. Otra de las situaciones que acontecía allí, lo puedes leer en esa carta, en Primera de Timoteo, es que había un grupo de mujeres, ¿verdad? Adineradas, ostentosas, porque acuérdense que eso era un lugar allí de mucho negocio y había mucha gente que tenía dinero, era una iglesia que las personas tenían, no eran pobres, ¿verdad? Muchos de ellos. Y esas mujeres llegaban allí todas ostentosas, todas firulais, así todas firulais, un perro, todas firulísticas, todas hermosas ellas, así muy ostentosas, con mucho peinado, mucho traje, mucha prenda, mucha joya, mucha cosa, al servicio, ¿verdad? De lo que lo que era el culto de Dios en ese, vamos a suponer los sábados, los domingos, cuando ellos lo hicieran. Y llegaban allí así, todas bellas y preciosas, pero no era solamente el estar bella y preciosa, era que se arreglaban demasiado, se ponían toda la indumentaria, todas sus prendas, y eso hacía sentir menos a las demás hermanas y a los demás hermanos que allí se congregaban, porque acuérdense que allí había gente pobre, gente rica, gente de toda clase, como la hay hoy día, en una misma congregación. Hay gente que tiene dinero y otros que no, ¿verdad? Entonces Pablo, es por eso que Pablo le habla a esas mujeres directamente, les empieza a amonestar, a corregir su manera de vestirse, su manera de llegar a la iglesia, al lugar a donde se congregaban, porque lo que traían puesto no edificaba, sino que hacía sentir mal a los demás hermanos, los hacía sentir menos y además creaba en la iglesia ¿cómo se dice esto? Una división por, por categoría, ¿verdad? Tristemente así somos los seres humanos. Espérate, estos tienen dinero, esto los tratamos mejor. Estos tienen cartera cara, esta usa zapatos Coach, esta usa cartera, ¿cómo se llama esta cartera? Dios mío, que es bien cara. Qué sé yo, no me acuerdo ahora. Pero de esas carteras caras y esta ropa cara y todo caro y mucha cosa cara, pues rápido empiezan a hacer acepción de personas, ¿verdad? Y pues Pablo no quería que eso aconteciera en la iglesia, porque somos un cuerpo. Independientemente, hayan unos que tengan más, otros que tengan poco, somos un cuerpo, somos iguales y todos somos dignos y merecedores del mismo trato y de la misma, de lo mismo, porque Dios no hace acepción de personas. Eso por ende nosotros tampoco. Pues bien, siguiendo con esto, pues ahí también vino que esas mujeres en un momento dado tomaron posesión y liderato dentro de la iglesia y empezaron a enseñar aquello que esos falsos maestros también estaban enseñando. Entonces es ahí que viene este texto bíblico en donde Pablo le dice a las mujeres que no les da permiso de enseñar, que no enseñen a los varones, que las manda a callar, que las manda esto, pero era porque allí estaba ocurriendo algo que no era de Dios, ¿verdad? Esas mujeres estaban enseñando cosas que no eran la palabra del Señor y estaban hablando y tomando liderato y haciendo cosas que no eran debidas. Eso es un texto que trae mucha contienda, ¿verdad? En diferentes posturas de las iglesias, pues porque hay iglesias que creen fielmente en que la mujer no debe enseñar, que la mujer no debe de tomar parte, que la mujer calle, porque Pablo dijo eso. Pero cuando usted lo estudia, usted se da cuenta que allá había un problema verdaderamente grande. Y más allá del problema que puede haber en esa iglesia, también creo que es un problema que está en el corazón, ¿verdad? Está en el corazón de las mujeres. Eh, en el corazón de cualquier hombre o de mujer, pero en este caso hablando de las mujeres porque somos mujeres, y es cómo tomamos esos lideratos que se nos dan, cómo lo hacemos, ¿verdad?
si con qué corazón lo estamos haciendo, si estamos queriendo competir con el hombre, si estamos queriendo ser mejor que el hombre, si lo estamos haciendo porque el hombre no toma su lugar, ¿verdad? Porque esa es la actitud a veces que tenemos. Ah, pero es que ellos no hacen su parte, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Lo voy a hacer yo? No, no. No debe de ser con esa mentalidad. Nosotras estamos llamadas y Dios es un solo Dios. Y aunque yo no creo así, ¿cómo les puedo decir? Yo no soy partidaria de esa postura de que la mujer no puede hacer nada en la iglesia, sino que se calle, igual de silencio. Yo no creo que eso sea así, pero yo sí creo que el hombre es la cabeza. Dios lo dijo de esa manera, Dios lo puso de esa manera. El hombre es la cabeza, no usted ni yo. El hombre es la cabeza y el hombre es el líder. El hombre tiene que ser el que tome las decisiones. La mujer viene a hacer esa ayuda, la mujer va a ser esa que le va a ayudar cuando él lo necesite, la que va a estar ahí. No nos gusta escuchar eso, porque no nos gusta que nos vean como ayuda, sino como que nos vean como iguales. Y sí, en Dios somos iguales, tenemos igual valía, tenemos lo mismo, en Dios no hace excepción, ¿verdad? Incluso lo dice el mismo Pablo luego en otro texto, que no hay diferencia entre griego, romano, entre judío y esclavo, entre mujer y hombre, no lo hay, pero hay un orden y ese orden tiene que continuar siendo que el hombre es la cabeza, ¿verdad? Y a lo que iba era que pues, tratando de explicar un poquito el contexto, pues, no podemos, nuestro corazón tiene que estar siempre en que si nosotros tomamos parte en la iglesia, es una bendición del Señor. Y lo tenemos que hacer con humildad, lo tenemos que hacer honrando al hombre, eh, honrando a nuestra iglesia y con corazones humildes, de sabiendo que lo que hacemos no es para vanagloria nuestra, sino para gloria y honra del Señor. Si nosotros hablamos, enseñamos, predicamos de esa manera, yo no creo que estemos pecando ni estemos haciendo mal. El problema está en nuestros corazones pecaminosos, en con qué intención lo hacemos, en si es que yo me estoy vanagloriando, si es que yo estoy queriendo ser mejor que el hombre, si es que yo me creo mejor que el hombre, si es que yo me creo mejor que nadie, porque yo soy la que predico, yo soy la que hago, mi esposo no hace nada, mi esposo siempre lo que está ahí es ahí tirado como un mueble. No, no, no. Usted tiene un esposo que está tirado como un mueble, pues usted impulse a ese hombre, levántele las manos a ese hombre, usted motive a ese hombre a buscar más al Señor, usted ayúdelo a encaminarse, a hacer esa cabeza que tiene que ser, ¿verdad que sí? Y nada, volviendo a lo que íbamos, porque estamos hablando del contexto de esa carta de Timoteo. Leímos, ¿verdad? Ya yendo abajo, más abajito, entre todo lo que podemos ver de la problemática de la iglesia de Éfeso, leímos los versos con los que empezamos y vuelvo a repetirlo, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, le está diciendo Pablo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos satisfechos. ¿Qué yo puedo entender leyendo esto? Yo puedo entender que esa iglesia, además de todo lo que ya hemos hablado, que ya había, hay una insatisfacción. Hay una insatisfacción en el hombre y hay una insatisfacción en la mujer, en la iglesia de Éfeso. O sea, ellos no estaban satisfechos con lo que ya Cristo hizo en ellos. Había una insatisfacción y esa insatisfacción los llevaba a buscar cosas materiales. Por eso vendían la palabra, por eso se ponían tantas cosas ostentosas, por eso querían vivir de apariencia, querían verse llamativas las mujeres. Y por eso había un corazón que no estaba, podemos decir, en contentamiento, porque cuando usted está insatisfecho, usted no hay satisfacción en su corazón, pues usted no tiene contentamiento. Por eso Rosa te decía que me gozaba con los puritos al final, porque estabas hablando de la gratitud. Y si le vamos a poner un tema a esta predica en esta mañana, sería viviendo en gratitud, ¿verdad? Tenemos que vivir en gratitud. Y esta iglesia de Éfeso no estaba viviendo en gratitud al Señor. Por eso estaban entrando en error y en problemas y en situaciones, porque no había una gratitud plena de lo que el Señor, de lo que el Señor había hecho, de lo que Cristo hizo en ellos. Y vamos a buscar, ¿verdad? Un poquito una definición aquí. Me voy a definir un poco lo que es contentamiento. Dice aquí, yo busqué en la Real Academia Google, de Google, dice, en el original griego, la palabra es eutarkeia. Eso significa contentamiento, eutarkeia
en la palabra griega, que significa ser feliz con lo que tienes, disfrutar al máximo lo que se posee. Eso es contentamiento, ¿verdad? En la palabra griega. Ser feliz con lo que se tiene, disfrutar al máximo lo que se posee. Entonces, el contentamiento es más bien una profunda sensación de gozo y satisfacción que proviene de descansar en la bondad y fidelidad de Dios. Como dijo alguien por ahí, que ahora no recuerdo, ¿verdad? Lo noté, pero no recuerdo quién fue que lo dijo, fue un doctor, pero no me acuerdo el nombre. Dice, lo que nos hace felices o, o desdichados son las circunstancias. No, perdónenme. Volvemos para atrás. Lo que nos hace felices o desdichados no son las circunstancias, sino nuestra actitud ante ellas. O sea, las circunstancias, lo que usted y yo vivimos, no es lo que nos hace feliz o desdichado. Es cómo nosotros lo recibimos, cómo obramos en esas situaciones. Hace poco, ¿verdad? Creo que fue el mes pasado. Yo estoy, de verdad, mi mente no está muy buena últimamente. Pero yo creo que fue el mes pasado, que fue la campaña de adoración, si no me equivoco. Sí, fue el mes pasado. La campaña de alabanza de la iglesia, del Ministerio de Alabanza, y hablábamos, el mensaje era, el tema era el gozo del Señor, ¿verdad? Y mientras hablaba de esto, pues me acordé, mientras estaba estudiando esta palabra, me acordé de lo que era el gozo y del contentamiento que debemos de tener. Y en esos 2 días de campaña nos hablaron mucho sobre la gratitud y el gozo y el vivir en gozo. Y verdaderamente eso es lo que significa, el tener contentamiento es no dejarnos llevar por la circunstancia, o sea, mi gozo, mi contentamiento no viene por las situaciones, por las circunstancias que yo vivo. Usted como creyente no puede vivir de esa manera. Y es bien difícil porque somos humanos, y en esta carne nosotros nos regimos por las emociones. Y las emociones toman dominio y control de nosotros todo el tiempo. Y más de las mujeres, que somos hormonales, que esto es una cosa mala, hermana, esto es una cosa mala, estas hormonas, y estos días del mes, y el mal humor, y la morriña, y un día estoy contento y al otro estoy llorando. O sea, somos muy emocionales, muy emocionales. Y eso pues no puede tomar dominio. Yo todavía no lo sé dominar bien, ¿verdad? Yo tengo que irme de rodillas. Yo sé que cada uno de ustedes también, cada vez que las emociones toman control de nosotras, tenemos que arrodillarnos. Señor, ayúdame. Usted no sabe cómo yo gimo y lloro. De verdad, de corazón se lo digo. Porque yo quisiera que Dios tomara control de mis hormonas y de mis emociones y de todo lo que pueda pasar por mi mente y que me ayude a tener el carácter y el temple de Cristo, de mansedumbre, de templanza, de gozo, de paz, esos frutos del Espíritu que se supone que nos dominen a nosotros, ¿verdad? Pero constantemente la carne se sigue oponiendo. Y el asunto es que el contentamiento, perdónenme, sí, el contentamiento, también dice aquí que no es una ausencia de problema, sino una actitud de aceptación, tranquilidad y paz en medio de los problemas. Repito, el contentamiento no es ausencia de problemas. O sea, no se crea que usted va a estar en el Señor. Si usted vino a Cristo pensando que usted no va a tener problemas, estamos mal. Eso no es correcto, porque Él mismo nos dijo, en este mundo tendremos aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Usted y yo vamos a seguir teniendo todos los mismos problemas que han habido toda la vida, pero hay algo que nos hace entender y descansar, y eso es ese contentamiento. Y dice aquí que no es la ausencia de problemas, sino la actitud de aceptación, de tranquilidad y de paz en medio de los problemas. Y eso solo se logra, lo podemos alcanzar por medio de Jesucristo, solo a través de Él. Es por Él y solo en Él que podemos tener y vivir contentamiento. Usted y yo tenemos a Cristo y eso es lo que nos hace diferente al mundo. Entonces, te van a decir, hermana, pero ¿cómo yo voy a lograr esto? ¿Cómo yo puedo vivir en contentamiento? Ok, ya me lo dijo, sí, qué bonito se escucha, qué fácil. ¿Cómo yo lo voy a lograr? ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Pues ahora vamos a ir a la aplicación. Yo tengo 6 puntitos, 6 puntos. Ya vamos por el medio, ya mismo acabamos. 6 puntos
y vamos a estar desglosando esos 6 puntos a través de la palabra del Señor. El primero es, sé agradecido y aprende a contentarte. El primer punto, ¿cómo podemos vivir cómo podemos poner en práctica, ¿verdad?, el contentamiento en nuestra vida? El primero es, sé agradecido y aprende a contentarte. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, apúntelo, para que cuando lleguen esos momentos de hormonales y de coraje y de ira y de insatisfacción con su vida, con lo que usted ve, con lo que usted escucha, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo caído que constantemente nos está golpeando, constantemente nos está causando heridas, dolores. Pues usted traiga esta palabra a su mente, porque ahí es que va a funcionar esto. Esto no es una varita mágica. Esto es la palabra del Señor. Es la palabra lo que va a crear ese efecto y ese contentamiento en usted, ¿verdad? Y usted va a traer a memoria la palabra. Y dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que demos gracia en todo. Hay que ser agradecido especialmente por nuestra salvación. Ese es el mayor ese es el mayor motivo por el cual usted tiene que estar agradecida. Eso es lo único que usted la tiene que empujar y impulsar. Ese sacrificio de Cristo Jesús. Se va a seguir mencionando en todo lo que siga hablando, porque Él es el centro. Esa es la causa de nuestro gozo. No hay más nada. Ese fue el primero. Sé agradecido y aprende a contentarte, ¿verdad? Y eso lo leímos en la palabra en 1 Tesalonicenses 5:18. El segundo dice, busca el contentamiento más allá de la escasez o la abundancia. Como ya le decía, nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestro contentamiento no puede estar basado en lo que tenemos o en lo que no tenemos. Y dice en Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Nuestros pensamientos tienen que estar escondidos en Cristo. Ahí es que está la clave. Ahí es que está todo. Aleluya. Por nada estemos afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones. No nos afanemos. El afán nos lleva a vivir en angustia, a vivir en desasosiego, a vivir en tristeza, a vivir en pensamientos contrarios. No nos afanemos. Hermana, pero ¿cómo no me voy a afanar si no tengo para pagar la luz? Si no tengo, mire, yo no tuve en un momento dado ni un centavo en la cuenta, yo no tuve en un momento dado, yo le puedo decir verdaderamente lo que es vivir en escasez. De verdad se lo digo y delante de Dios se lo puedo decir. Yo pasé por ese valle, por el valle de escasez, de no tener, de tener niños pequeños, no tener nada que comer en mi nevera. Yo lo viví. Y yo te puedo decir a ti que Dios no me falló y que Dios suplió todo cuanto yo necesitaba cuando yo descansé y yo creí en que Él era mi sustento y Él era verdaderamente mi todo. Y yo dejé esa carga porque no, con afanarnos, la misma palabra lo dice. El tú afanarte no le va a añadir nada, o sea, al día, no vas a alcanzar, no recuerdo muy bien cómo es la palabra, pero lo dice. Dice que no se le va a añadir nada, o sea, no vamos a poder lograr nada con afanarnos. El afán lo único que nos va a traer es cansancio, agobio mental, depresión, tristeza. Y tenemos que desecharlo. Tenemos que desechar el afán de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ese era el segundo punto. Busca contentamiento más allá de la escasez y de la abundancia, porque mi felicidad no es lo que yo tengo. Yo estuve en escasez. Ahora yo te puedo decir que Dios me tiene en gracia, ¿verdad? Porque verdaderamente no me falta nada ahora mismo. Pero esa no es mi alegría. Eso no me llena. Eso no sacia mi alma. Eso no me trae felicidad. Hay gente que piensa que el dinero le va a traer la felicidad. Mire, yo le reto a usted hoy
que usted se meta en internet y empiece a buscar la vida de los artistas que más dinero tienen. Que además de toda la apariencia física que usted puede ver, carros caros, lujo, a todo lo que ellos pueden poseer, la mayoría están en depresión. Beben medicamentos, no duermen. Y muchos de ellos han muerto por sobredosis, por los medicamentos, por la ansiedad. O sea, el dinero no es el gozo. El dinero no nos trae paz. La paz la da Cristo Jesús. El contentamiento nos lo da Cristo y nada más. Así que no pienses que tu problema se va a resolver porque venga dinero. El dinero es bueno para resolver situaciones, porque lo necesitamos, hay que ser real. Hay que ser real. Pero más allá de pedirle a Dios que te dé dinero, pídele a Dios que te dé paz, te dé contentamiento en medio de tus situaciones y te dé tranquilidad, porque lo que podamos estar viviendo en nuestras vidas, lo que podamos estar pasando, Dios tiene una razón por la que nos las hace vivir. Y la mayoría de los quebrantos y los desiertos que vivimos son para enseñarnos, para mostrarnos, para llevarnos más allá de lo que ya somos. Y conocer a un Dios que va más allá de una iglesia, de un culto domingo, de un culto un viernes, de un culto un jueves, de un culto allí bajo un techo. Es un Dios que está todos los días con nosotros. Es un Dios que quiere que tú le permitas obrar día tras día en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Y Él quiere revelarse en tu vida en todo. Amén. El tercero dice, cuídate de la avaricia, el amor al dinero. Yo creo que ya abundé un poco sobre eso sin querer, ¿verdad? Ese era el segundo punto. Cuídate de la avaricia y del amor al dinero. Dice Primera de Timoteo, que es de la que estamos hablando, el mismo versículo 6, del 10 al 11. Primera de Timoteo 6, 10 al 11 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codician algunos, se extravían de la fe, codiciando algunos, perdóneme, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y, ay, espérense, denme un break, que es que mis ojitos no ven muy bien esta pantalla blanca, ¿veis? Con todos los espejuelos, ya tengo que cambiarlo, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a mucho dolor, muchos dolores, de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esos son frutos del Espíritu, ¿verdad? El Pablo le está diciendo aquí a esa misma iglesia de la que empezamos a hablar, porque estos son los capítulos consiguientes. Le está diciendo que el amor al dinero, ¿verdad? Porque ese era uno de los problemas que ellos estaban teniendo. Lo estaba extraviando, lo estaba sacando de la verdad de Cristo. Ellos empezaron a vender, como les dije, la palabra del Señor, que eso pasa hoy día. Miren, es triste, de verdad. Y voy a hablar de alguien que, sin nombre, obviamente, de una persona que mi esposo conoce, que esa persona ha hecho del evangelio un negocio. Y es bien triste escuchar eso, y es bien triste de verdad, porque esa persona vive todo el tiempo viajando. Él es un evangelista y él vive viajando. Él no tiene una iglesia donde se congrega. Y esa persona miente y dice que se congrega en una iglesia y habla hasta de un pastor que tiene. Y eso es mentira. Es mentira. Y lo triste de esto es que esa persona se la pasa en Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos, predicando todos los meses en un montón de iglesias en Estados Unidos. Y lo de él es un negocio. A él le pagan pasajes, él va allí, él profetiza, él decreta, él declara, y eso es lo que a la gente tristemente les encanta hoy día. Recibir ministros del Señor que van a esas iglesias, que van a tu iglesia con una palabra profética, con un chorro de cosas que verdaderamente lo único que mueven es las emociones del corazón y no van conforme ni consona con la palabra de Dios. Y es bien triste eso. Y esa persona allá lo reciben y tú lo ves que él
publiquen en las redes y tantos se convirtieron al Señor. Pero yo me pregunto, y verdaderamente, de todos esos que se convierten al Señor, porque a veces publicamos esas cosas por las redes, uy, 20 personas para Cristo, poderoso. De esas 20 personas, ¿cuántos estamos dándole seguimiento? ¿Cuántos estamos llevándolos a la iglesia? ¿Cuántos estamos discipulándolos? ¿Cuántos se están congregando? ¿Cuántos nos acordamos y los llamamos y los buscamos? Ninguno. Pero nos encanta publicar en las redes sociales que hay 20 almas para Cristo. Pero ¿quién disipula esa alma? ¿De qué me sirve a mí que confiesen a Cristo y vuelvan a su vida común y corriente? Y nadie los disipule y nadie les hable del Señor, ni crezcan en el Evangelio. Porque por yo declarar, yo creo, oh Señor, yo te recibo en mi corazón, yo en esta hora, Señor, te entrego mi vida y mi corazón, eso no es suficiente. Usted perdóneme, hermano, pero eso no es suficiente. No lo es, hermana. Esas vidas tienen que ser discipuladas, esas vidas tienen que congregarse, usted tiene que buscar una iglesia donde congregarse. Usted no puede vivir diciendo que usted es creyente y usted no se congrega. Usted no puede vivir por ahí hablando de Cristo si usted no endereza su vida y no anda encaminado conforme a lo que Dios estipuló. Pero ¿por qué tiene? Pero yo miro la iglesia por las redes. No, Dios nos mandó a buscar una iglesia local donde vivamos, cerca donde estemos y hagamos un grupo de hermanos y vivamos cónsonos, cada uno unidos en un mismo pensamiento. Por eso Pablo le importa esta iglesia de Éfeso. Por eso Pablo manda a Timoteo a ese lugar para que se enderece, para que camine, para que funcione como Cristo desea que la iglesia funcione. Y me salí del mensaje. Anyway, me salí de donde la línea, de aquí donde iba. Pero esto se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? Estábamos hablando en el cuarto paso, ¿verdad? De la iglesia. Y el asunto es que no podemos vivir en el amor al dinero. La iglesia no es un negocio. La iglesia tiene que ser santa. La iglesia tiene que ser un lugar de edificación. La iglesia tiene que ser un lugar de levantar al caído. La iglesia tiene que ser un lugar de oración, un lugar de quebranto de verdad, porque a lo mejor nos quejamos muchas veces de nuestras iglesias y decimos, es que no hacen esto, es que los pastores no hacen aquello, es que yo no estoy muy contenta con esto, con aquello, con lo otro. Mire, si usted tiene una iglesia en donde se predica a Cristo y donde Cristo es el centro, gócese de su iglesia. Porque hay muchas iglesias hoy día que están totalmente desubicadas de la palabra del Señor, en donde todo es una mentira, una falacia, donde todo es una apariencia, en donde todo es cosas que no son. Vamos a tratar de dejar la queja, de quejarnos, porque yo soy una, ¿verdad? Que constantemente, muchas veces quisiera que las cosas fueran de una forma en que uno quiere. Y siempre queremos ser los pastores, ¿verdad? Y decir, si yo fuera la pastora, yo hiciera esto. Si yo fuera el pastor, yo hiciera aquello. Pero no lo somos. Pídale a Dios que le permita a usted ser pastor y tener una iglesia para que entonces usted pueda hacer las cosas como deseamos, ¿verdad? Pero créame que cuando estemos en esos zapatos no lo vamos a averiguar. No lo vamos a averiguar. Pero gocémonos del Señor. Vivamos en ese gozo y contentémonos con lo que tenemos, ¿verdad? El otro que le voy a hablar el otro punto es confía en la providencia de Dios. Hermana, perdónenme, estoy hablando en general como si estuvieran varones aquí, hermanas, una de las cosas que nos hace pecar más es la falta de fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando usted no tiene fe, usted duda, usted está poniendo, si usted pone en duda y no tiene fe, usted no está creyendo en ese Dios poderoso que Él es. Usted está, ¿cómo decirlo sin que se diga fuerte y feo? Usted está pecando. Estamos pecando, ¿verdad? Cuando no hay fe en nosotros. Entonces, si tenemos confianza en el Señor, vamos a tener también, ¿cómo se dice? Contentamiento.
porque la falta de confianza es descontentamiento, es falta de fe, y es vivir en, ay Dios, ¿cómo puedo decir esto? Si yo no tengo fe, no tengo contentamiento, entonces yo estoy viviendo en queja, en una queja, y la queja no agrada al Señor. Nosotras las mujeres, es algo que nos caracteriza también mucho, somos bien quejonas, aunque hay hombres que también se las traen, pero estamos hablándonos aquí a nosotras. Somos quejonas, nunca estamos conformes. Ese es uno de nuestros mayores pecados, la inconformidad. No estamos conformes con nuestro marido, no estamos conformes con lo que ellos hacen, no estamos conformes. Ellos a veces, te lo digo por mí, tratan de complacernos en muchas áreas de nuestras vidas y nosotros como quiera siempre encontramos una cosita que, ay, pero esto no me gustó. Se lo estoy diciendo por mí, ¿verdad? Hablando de mí. Pero yo estoy segura que yo no soy la única que es así. Muchas veces mi esposo hace, de verdad le puedo decir que hace lo imposible por agradarme. Y yo he sido bien, yo he sido, pues gracias, hermana, yo he sido bien inconforme. Yo he sido muy inconforme muchas veces con él, con lo que él hace, y criticona, y, y es bien duro, y a veces yo lo veo frustrado, ¿verdad? Lo veo que él se frustra porque él trata de complacerme y de hacer las cosas bien. Y entonces yo me enfoco muchas veces en lo que no estuvo bien, en lo que, pero esto lo hiciste bien, pero aquí fallaste. O sea, y me vuelvo un aguijón, hermano, hermana. Y eso no está bien, porque verdaderamente, y entonces ahí cuando yo me pongo así, yo siento el Espíritu Santo que me redarguye, me dice, hermana, contrólate, sea agradecida, sea agradecida porque tu marido está tratando de ser agradable a ti, está tratando de hacerte feliz, ¿verdad? Que él no debiera, porque verdaderamente la motivo de mi felicidad no es él, pero el problema de nosotros las mujeres es que creemos que nuestros maridos son los que nos tienen que hacer felices y que mi felicidad depende de mi marido. Ay, es que él no me hace feliz. Mi felicidad no debe depender de él. Mi gozo, mi felicidad, mi contentamiento proviene de Cristo. Mi esposo es una añadidura y me hace la vida más fácil, me hace la vida más contenta, más alegre. Entonces yo debo de entender eso. Cuando yo entienda eso plenamente en mi vida, yo voy a dejar a lo mejor, de esperar que él sea el que me haga feliz a mí. Por eso vemos muchas mujeres frustradas en su matrimonio, porque están pretendiendo que sus maridos sean el motivo y la razón de su gozo y de su contentamiento, cuando no es así. Tu marido no lo es. Él no está llamado a hacerte tu vida feliz. Él está llamado a amarte, a amarte, a amarte y a tolerarte, a tolerarnos, ¿verdad? Porque no somos cosas fáciles. Cuando entendamos eso, vamos a vivir un poco más contentas. Entonces, les decía que la ten confianza en la providencia de Dios. Y dice Jeremías 17, del 7 al 8. Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como árbol plantado junto al agua. Escucha eso, qué lindo. Que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Cuando usted y yo confiamos en el Señor, somos como ese árbol plantado junto a agua. Siempre vamos a estar verdes, siempre vamos a dar fruto, aunque vengan las dificultades, vengan los problemas, vengan el acontecimiento más grande del mundo. Usted está plantada junto al agua, que es Cristo. Usted está plantada, cimentada en Cristo Jesús, aleluya, que es nuestra fuente de vida. Santo. Entonces, el próximo. Vive por encima de tus circunstancias. Rayo, eso se oye como Superman, Wonder Woman. Vive por encima de tus circunstancias. Se oye hasta como esas promociones por ahí que da la gente en el mundo de, de ti, ¿verdad? Pero no, vamos a vivir por encima de las circunstancias por Cristo.
no por nosotras, por Cristo. Entonces, ¿cómo podemos vivir por encima de nuestras circunstancias? Porque yo no tengo una capa que me ayude a ir por encima de los problemas. Yo no tengo poderes mágicos que me ayuden a nada de eso. Yo soy una simple vasija rota, ¿verdad? Que Dios está formando, construyendo en mi vida. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Dice Filipenses 1, del 12 al 18. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, eso es Pablo estando preso, escuchen eso, ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Dice el 15. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidades, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intención puras. Esos son los que predican por vanidad. Con intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero, escuchen esto, eso no importa, aleluya, sean falsas o genuinas, sin intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica, aleluya, de todas maneras, de modo que me gozo. Esto es Pablo estando preso, hermana. Esto es Pablo estando en la cárcel, por encima de sus circunstancias y además de él estar ahí, preso. Miren lo que él dice. O sea, usted puede decir, rayo, ¿cómo un hombre estando preso? Y además de preso, allí había también aguijones que le estaban también haciendo cosas mal, ¿verdad? Él se va por encima de todo eso y entiende y piensa y dice, es que no importa, porque aquí lo importante es Cristo. Aquí lo importante es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, así sea en la cárcel, así sea preso, así sea enfermo, así sea sin dinero, así sea en angustia, así sea en lo que sea. Aquí lo que importa es Cristo. Aleluya. Eso nos va a llevar por encima de nuestras circunstancias. El que usted y yo internalicemos que no se trata de usted y de mí. Cuando usted y yo, mire, yo siempre hablo de esto, mano, de verdad, y usted perdóneme, pero es que somos egoístas. Somos seres humanos tan egoístas y siempre estamos pensando en nosotros, en mi situación, en mi angustia, en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que me duele, en lo que me hacen, en lo que me dejan de hacer, en lo que no me hicieron. Y ahí es que radica el problema. Ahí es que está nuestro mayor problema. No estamos pensando que no se trata de nosotros, lo decimos de la boca para afuera. No, se trata de Cristo, pero en realidad, ¿verdaderamente es Cristo lo que está importando a nosotros? ¿O seguimos poniéndonos a nosotros antes que a Cristo? ¿O nosotros somos los que estamos en el trono? Porque cuando usted y yo solamente hablamos de lo que me hacen y me dejan de hacer, en lo que no me hicieron y en mí, en lo que a mí me duele, usted está obviando a Cristo en su vida. Usted está obviando la razón y la causa del Evangelio de Cristo en su vida. Y digo usted, y me incluyo a mí, perdónenme, nosotras, estamos obviando a Cristo y estamos entronándonos nosotras allí. Yo. Aquí Pablo nos está dando el mayor ejemplo de lo que es vivir por encima de las circunstancias. Él estaba preso. Y él no estaba preso por ladrón, porque se lo buscó. Él no estaba preso porque hizo algo malo. Él estaba preso por la causa de Cristo.
por la causa de Cristo, porque esa es otra. A veces oímos, ay, no, porque, mire, usted perdóneme de verdad que lo que voy a decir, pero a veces estamos, no, porque los presos, muchos de los presos que están ahora mismo en la cárcel, además, te voy a decir casi todos, puede ser que haya alguno que otro que injustamente esté preso. Pero todos los que están en una cárcel aquí en Guayama, en Ponce, en La Cuchara, en Bayamón, en donde quiera que haya cárcel, están porque se la buscaron. Están porque cometieron actos ilegales, ilícitos, y cayeron presos por causa de su pecado. Yo no sé si usted me entiende. No por causa de Cristo. Sin embargo, Pablo está preso por la causa de Cristo. Por algo que él no merecía estarlo. Por algo que si venimos a ver era injusto. Que si usted y yo caemos presas ahora mismo por algo injusto, vamos a estar en una agonía, en una depresión. Porque ¿cómo es posible que yo esté presa? Porque mira, yo soy tan buena, yo no hago nada. Sin embargo, él estaba allí preso. Y con gozo llevaba el mensaje de Cristo allí a la cárcel. Él entendía que si estaba preso era el momento de llevar el evangelio allí, a ese lugar. Si Dios le estaba permitiendo estar allí, a él tenía que aprovechar hasta los presos de ese lugar para evangelizarle. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Por lo que sea que yo esté pasando, primero que nada está Cristo. No yo, no mi situación. Y así es que vamos a poder vivir por encima de nuestras circunstancias, poniendo a Cristo en su lugar, en el trono, a Dios en el trono y a yo debajo de Dios. Esa es la única manera. Amén. Entonces, el contentamiento es estar por encima de las circunstancias, no estar ligado a los acontecimientos o problemas. Esto fue lo que yo escribí ahí, ya hablé tanto que ya lo dije. Dice, podemos estar llorando por la muerte de un ser querido y a la vez tener contentamiento y a la vez tener paz y gozo, porque sabemos que todo está dentro del plan divino y perfecto de Dios. Aleluya. Si usted y yo nos metemos eso en nuestra cabeza hoy, le permitimos al Espíritu Santo renovar nuestra mente en esta mañana, ya en esta tarde, usted y yo vamos a empezar a ver verdaderamente la vida que vivimos a través de los ojos del Espíritu y de Cristo, porque ya nos vamos a quitar a nosotros del trono y vamos a permitirle a Dios entronarse en nuestra vida y que Cristo sea el centro y que Cristo sea la razón de todas las cosas y que cada circunstancia que yo viva sea para aprovecharla para que Dios se glorifique en mi vida. Amén. El otro punto, y ya es el último, y acabamos. El último punto es, predícate a ti mismo el evangelio cada día. A nosotros nos encanta evangelizar y predicar a otros, pero nos tenemos que predicar a nosotras mismas. Antes de usted, permítame hacer un paréntesis, hace unos meses atrás, en la iglesia se estuvieron dando por las mañanas, en los domingos, el estudio bíblico, estuvieron hablando sobre la iglesia madura. Y a mí esos estudios me impactaron bastante. La madurez de la iglesia, de lo que era una iglesia madura. Y una de las cosas que se mencionaba, que me impactó, es que una de las cosas que nosotros queremos hacer tan pronto nos conocemos la palabra del Señor, venimos a los pies de Cristo, se nos iluminan las mentes, se nos abren los ojos, se nos abren los oídos, nosotros queremos salir a la calle corriendo, decirle a todo el mundo la buena noticia del evangelio, ¿verdad? Eso es algo que es automático. Usted conoce la verdad y usted quiere salir a decir la verdad a todo el mundo, usted quiere predicar el evangelio, usted quiere decirle a todos, pero no debe de ser así, ¿verdad? Yo creo que, y se nos explicaba, que la madurez en el Señor nos lleva a nosotros a aprender nosotros, a llenarnos nosotros, porque cuando llegamos al evangelio somos niños, ¿verdad? Espirituales. Y Pablo dice que se nos da la lechita, ¿verdad? Un bebé, cuando un bebé nace, usted le da la leche, usted le da la comidita blandita, porque él no puede tragar cosas ásperas porque pues se ahoga y le hace mal, lo puede matar. Y literalmente nosotros como cristianos, cuando nos convertimos, somos como bebés. Tienen que darnos lechita, tienen que alimentarnos. El maestro, el pastor, los líderes de la iglesia tienen que alimentarnos, darnos esa palabra,
darnos esa comida suavecita, darnos, hablarnos, enseñarnos, discipularnos. Pero en la medida que vamos creciendo, porque no nos podemos quedar en la lechita, ¿verdad? Y eso era la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto no quería crecer, la iglesia de Corinto quería permanecer en la lechita, en el que cálguenme, en el ñe. No, usted y yo estamos llamados a crecer, a madurar en el Señor. Y una de las cosas que nos hace cristianos maduros es que nos alimentamos nosotros mismos. Ya no hay otro que nos alimente. Ya no vamos a la iglesia para que el pastor nos predique, nos disipule. Nosotros mismos leemos la palabra, nosotros mismos nos empezamos a alimentar, nosotros mismos empezamos a buscar presencia, nosotros mismos nos dedicamos a orar en la casa, a buscar momentos para intimar con el Señor. Eso es madurez. La madurez no es otra cosa, no es salir allá afuera a predicar a otro, porque usted no puede darle la palabra a otro si usted mismo no se alimenta. ¿Cómo usted va a alimentar a otro si usted no se alimenta? Es como decirle a un niño, mira, dale de comer a ese otro niño, cuando él mismo no sabe comer, no sabe darse su comida. Entonces, lo primero que un cristiano maduro tiene que hacer es alimentarse a sí mismo para poder alimentar a otros. Amén. Entonces, usted tiene que predicarse usted mismo. Y dice Josué 1:8, medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Dice, medita día y noche en este libro. Eso se lo estaba diciendo, ¿verdad? Dios, Moisés a Josué, la palabra lo dice. Medita en ese entonces era en los mandamientos, en esta palabra, en lo que el Señor le mandaba hacer a Josué. Medita en ello de día y noche. Eso usted y yo estamos llamados. Tenemos que predicarnos a nosotras mismas. Tenemos que buscar presencia del Señor. Tenemos que hacer esto que se está haciendo hoy sábado. Más corrido. No solamente cuando la hermana Rosa lo convoque. Tenemos que sacar tiempo para intimar con el Señor, ya sea en el carro, ya sea mientras nos bañamos, ya sea, mire, la palabra dice que oremos en todo tiempo. Orar en todo tiempo es que nuestra mente, no es que usted va a estar todos los días arrodillado y caminando de rodillas por ahí orando todo el día. Es que usted está día y noche meditando en la palabra del Señor y en Dios. Y usted está constantemente conectado a su Dios. Hermana, pero ¿cómo hago eso? Pues mire, yo no sé, pero es un estilo de vida que usted tiene que aprender a hacer. Usted tiene que aprender a que usted esté en el trabajo, usted medite en el Señor, en todo lo que habla, en todo lo que dice, que el Señor esté presente en su conversación, que el Señor sea presente en todo, en todo. Dios tiene que estar presente en todo. Y a través de eso, usted también va a estar predicándose la palabra, porque la palabra va a estar fluyendo en usted constantemente. Y yo escribí aquí, la mayor razón que debemos tener para una vida de contentamiento es porque nuestras vidas fueron libradas, aleluya, por Cristo Jesús. El peor de nuestros problemas, ¿cuál fue el peor de nuestros problemas? La muerte espiritual. Una muerte segura que teníamos, una condenación eterna de nuestras almas. Y fuimos librados de ella. Y ese tiene que ser nuestro mayor contentamiento. El que hubo un sacrificio de parte de Dios, que nos amó primero, que nos libertó de una muerte segura, que clavó esa acta, que a mi hermana Necha le encanta ese texto bíblico, esa acta de condenación en la cruz para darnos salvación y fuimos libertados, aleluya, libertados de esa condenación por causa de Cristo. Ese es nuestro mayor gozo. Ese es mi gozo. Mi gozo es que en Él estamos seguros.
En Él somos más que vencedores. En Él ya fuimos librados, ya en Él lo tenemos todo. Y Él nos tiene, a mí me encanta eso, yo lo digo constantemente, pero eso no es, digo, por lo menos yo no lo he encontrado nunca en la Biblia. Puede ser que, entre otras palabras, pero yo siempre digo que Él me tiene en su mano. Y en su mano yo estoy segura. Así yo siento que me tiene Jehová en sus manos. Y Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción. Yo siento eso. Usted debe de sentirse igual. Usted tiene que sentir que este es usted, esta cosita transparente aquí. Y que aquí en la mano del Señor, en su centro, está usted. Y Él lo está protegiendo a usted ahí. En Él estamos seguros, en Él estamos confiados, en Él estamos arraigados, en Él nada nos mueve, en Él nada nos turba, en Él nada nos puede destruir. En Él somos más que vencedores. En Él usted está segura. Aleluya. Usted está segura en Él y ese tiene que ser su gozo. No sus circunstancias, no la enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos aquí y algo que usted y yo sí tenemos seguro es que hoy estamos y mañana no vamos a estar. Porque la palabra dice que el hombre es como la hierba, que le da el sol y se seca. Y hoy está y mañana deja de ser. Y se oye triste y se oye como que, uy, hermana, pero no diga eso. Es que es una realidad. Usted y yo estamos aquí, pero en cualquier momento dejamos de respirar. Somos frágiles. Ayer mismo, haciendo un paréntesis, ayer mismo mi esposo me compartía, mis vecinos al frente son pastores y tienen una iglesia y se le murió una hermana que era maestra en la iglesia, daba clases bíblicas los domingos, celebrando el cumpleaños de uno de sus familiares. Se comió un pedazo de carne y se ahogó y se murió delante de toda su familia. Eso fue bien fuerte. Y esa iglesia está ahora mismo devastada con el fallecimiento de esa hermana, porque era una maestra, era una líder de su iglesia. Estamos aquí hoy, mañana no sabemos. Podemos salir ahora mismo a la calle, que Dios nos guarde, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia y nos permita vivir un tiempo más, pero podemos morir en cualquier momento. Usted no sabe el día ni la hora en que a usted le toca partir de esta tierra. Y entonces usted tiene que estar agradecido y firme en el Señor y saber que aunque haya enfermedad en nuestro cuerpo, no importa si morimos mañana, porque mañana vamos a estar con el Señor. En ese mismo instante en que yo deje este mundo, yo tengo que tener la certeza y la fe de que mi alma irá allá arriba, aleluya, a la presencia del Señor y que lo veré cara a cara y que estaré con Él y que me deleitaré y me gozaré. Y ese tiene que ser nuestro gozo, no un miedo a la muerte, no un miedo a nada de lo que acontezca. Por eso Pablo vivía en paz. Por eso Pablo tenía gozo a pesar de su condenación a muerte. Por eso los discípulos, a pesar de que los perseguían y vivían en angustia, tenían gozo porque sabían que cuando ellos partieran de este lugar de sufrimiento, ellos iban a ir a un lugar mejor. Así que no importa lo que acontezca en nuestras vidas, usted y yo vivamos en gozo porque ya fuimos salvos. Aleluya, porque ya estamos más que bien delante del Señor. Vivamos en gratitud, hermana. Vivamos deleitándonos del Señor. No seamos de esas que se quejan. Desechemos la queja de nuestra boca. Desechemos la queja. Mira, eso es lo más horrible que hay. Gente quejándose día y noche. Eso es pecado delante del Señor. La queja es pecado. La queja es un pecado porque usted está diciendo que el Dios que usted tiene no es bueno, que el Dios que usted tiene no es suficiente, que el Dios que usted tiene no es bueno, no sirve. No se queje más de nada, no se queje de sus circunstancias, no se queje de su enfermedad, no se queje de su escasez, no se queje, gócese, gócese en el Señor. Aleluya. Yo culminé, ya yo terminé y yo espero que esta palabra verdaderamente haya sido de edificación a sus vidas porque en mí lo es. Y créanme que si le pedimos al Señor en este día que renueve nuestra mente y que quite la queja de nuestra boca y que nos perdone por vivir en una vida en queja y no ser conformes, no vivir en continuo gozo con lo que somos, con lo que tenemos, sino que vivimos quejándonos. Si pedimos al Señor eso en este día, Dios va a obrar. Y usted va a vivir más tranquila. Usted va a aprender a vivir en paz. Amén. Yo voy a orar.
para culminar y entregarle la parte a la persona a la hermana Rosa, me gustaría que usted se detenga si está haciendo algo y ore conmigo y le pida al Señor en esta hora, Señor, ayúdame a quitar la queja de mi boca, a quitar la inconformidad, a tener una vida de gratitud delante de ti, a gozarme y deleitarme. Amén. Oramos. Padre, bueno, yo te doy gracias. Gracias por esta palabra, porque me sigue, Señor, enseñando a mí también, me sigue impulsando, me sigue empujando a vivir una vida en gratitud a ti, en todo, a ser agradecida, Señor, porque tú eres bueno, tú eres un Dios perfecto y tú tienes cuidado de tus hijos. Y si nosotros entendemos en este día, Señor, que tú eres perfecto, que tú eres bondadoso, que tú eres bueno y que tú tienes cuidado de los tuyos porque tu palabra así lo dice y que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Vamos a tener paz, vamos a tener gozo, vamos a vivir, Señor, entendiendo que tú tienes el control, no importa lo que acontezca. Y vamos a hacernos de esas circunstancias malas, vamos a tomarla como una catapulta para seguir adelante, para hablar tu evangelio, para impulsarnos más por encima de las circunstancias y de los problemas. Yo te pido, Señor, que tú bendigas cada una de estas mujeres que está escuchándonos en esta hora, que sus corazones, Señor, en esta hora sean descubiertos delante de ti, que tú puedas, Señor, limpiar toda piedra, toda dureza de sus corazones, que tú puedas, Señor, transformar esos corazones en carne, sensibles a ti, corazones agradecidos, corazones contentos, Señor, corazones que viven en paz contigo, Señor, y con la iglesia presente. Yo te pido que las bendigas, que las ayudes, que las fortalezcas, que las ayudes a continuar haciendo tu voluntad y viviendo en gratitud. Todo esto, Señor, te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, aún aquellas que puedan escuchar este mensaje después, Señor, si se puede compartir, que otras, que cualquiera que sea que lo escuche, que esta palabra, Señor, que es viva, es eficaz, sea, Señor, quebrantando los corazones y trayendo, Padre, libertad y paz y gozo. Todo esto lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, hermana.